¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto en este viernes 21 de febrero del año 2025. Hay una preocupación enorme por los científicos en la NASA. El reciente descubrimiento de un asteroide de nombre EIR4 les preocupa más que nunca. Y es que podría impactar contra la Tierra en diciembre del 2032. Hay un seguimiento intenso para ver si este impacto se da o no. Vamos a hablar sobre el tema, sobre esta preocupación mundial, con Jorge Heraut, quien es docente de astrofísica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego hablaremos de tributos, de impuestos, sobre si justamente se van a pagar impuestos por parte de las plataformas digitales. Hablaremos sobre el tema con Francisco Pantigoso, que es un destacado abogado tributarista. Esto y más esta noche, aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Bien, decíamos entonces que vamos de inmediato a las entrevistas porque hay una preocupación cada vez más latente por parte de los científicos de la NASA. El descubrimiento en el último diciembre del 2024 de un asteroide denominado IR4, que podría impactar contra la Tierra en diciembre del 2032. Hay probabilidades altas, hay probabilidades menores, esto conforme avanzan las investigaciones. Pero qué mejor que nuestro abogado, que nuestro invitado, mejor dicho, Jorge Heraut, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de astrofísica, para que él nos explique en detalle. ¿Cómo está, señor Heraut? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa, primero que nada, un asteroide? Bueno, depende cómo veamos el concepto, ¿no? ¿Cuál es la concepción que tiene usted? La concepción de... Un asteroide. ¿Qué significa? ¿Cómo se forma? Usted se refiere a la concepción física. Correcto. Un asteroide normalmente está formado por roca. Son los desechos de la formación del sistema solar. Cuando el sistema solar se forma, hace 5.000 millones de años atrás, el material con que se forma, una enorme nube de hidrógeno y una serie de otros compuestos, se compacta por razones gravitatorias. Esto forma rocas, forma una serie de materiales de alta densidad. Gran parte de ese material se va al Sol. El resto del material se va a los planetas que están cerca al Sol. Y queda una serie de material desmenuzado, rocas de todo tamaño, hasta pequeñitas y de todo tamaño, que son los asteroides. Correcto. Hay un anillo de asteroides que está más allá de la órbita de Marte, entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Más o menos unos 200 millones a 350 o 400 millones de kilómetros de nosotros. ¿Y en qué momento estos pueden cruzar planetas como la Tierra? Claro, hay la sospecha que tal vez estos asteroides formaron en algún momento un planeta que explosionó o se dispersó. Correcto. Lo más probable es que sean desechos. Más allá del sistema solar hay otros desechos, fundamentalmente de hielo y roca, que son los cometas, los que se desprenden y forman cometas que pasan cerca al Sol. Pero estos asteroides, que son de todo tamaño, de vez en cuando están permanentemente en colisión unos con otros. Ah, caramba. Eso dentro de la galaxia. Así es. Están en órbita, como digo, entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Chocan, sus órbitas cambian y de pronto uno de ellos se desprende y se dirige
hacia el centro del sistema solar, hacia la Tierra. Sus órbitas son circulares o elípticas y pueden extenderse hasta Marte o más adentro. Uno de estos, que es el 2024 YR4, es el cuya órbita se está acercando aparentemente a la órbita terrestre. Entonces, si las dos órbitas coinciden, hay una probabilidad de que choquen. Y eso es lo que nos está motivando. Y el asteroide 2024, ¿qué características tiene? Hablemos de dimensiones, de elementos que la componen. Sí. Bueno, los organismos en los Estados Unidos que utilizan el sistema inglés hablan de tamaños que van desde los 100, 150 pies a 300 pies. Un asteroide de 100 pies más o menos viene a ser unos 40 metros. Correcto. 40, si lo calculamos exactamente, viene a ser 42 metros. Digamos, el orden de 40 metros. Y el límite superior es del orden de los 100 metros, 98 metros. Por ahí he visto la traducción como 40 a 90 metros. Aproximadamente. Pero aproximadamente. ¿Y la Nadie velocidad? sabe todavía exactamente, están en proceso de averiguar exactamente el tamaño, pero es de ese tamaño. Es decir, es como un edificio, digamos, ¿no? Es una masa enorme del tamaño de un edificio. ¿Y la velocidad con que circula? Depende de cuál es la velocidad orbital en el momento del choque. Esas cantidades no han sido publicadas aún. Lo que se ha descubierto es reciente. Se ha descubierto el 27 de diciembre del año pasado. O sea, todavía no tenemos ni 2 meses. Y está en aproximación. Su órbita se está aproximando a la órbita de la Tierra. Ahora, conforme van avanzando estas investigaciones, algunos días se señalan que la probabilidad de la proximidad con la Tierra o un eventual choque con la Tierra era del 3%, en un momento del 1.28, ahora se habla del 0.28. ¿Por qué estas variaciones? Bueno, porque conforme se observa, se va notando, se va ajustando mejor la trayectoria de la órbita. Lo que ha sucedido es que empezó con cantidades un poco más bajas. Subió a 2.3, se fue a 3.1, como usted menciona. Rápidamente al día siguiente bajó a 1.5, ahora ha bajado a 0.28. Por otro lado, la agencia ESO, la agencia europea, lo ha puesto un poquito más bajo, 0.24. Pero están por ahí. Eso significa que la probabilidad es baja. Es la probabilidad de impacto. Del impacto. Así es, que las órbitas se crucen. Lo que pasa es que no tienen que cruzarse exactamente al milímetro, Ya. porque la gravedad terrestre va a atraer a ese objeto cuando esté dentro de un determinado rango de distancias. Entonces, conocer exactamente la trayectoria es muy importante. Esa trayectoria está cambiando con el desplazamiento del objeto. Y además de eso, ha habido un incidente importante, que es la posición de la Luna. Cuando la Luna ilumina el cielo, el detalle de un objeto muy pequeño, apenas visible, porque son objetos chiquitos, que están a decenas de miles o millones de kilómetros. Por lo tanto, refleja la luz solar, que luz blanca, solar. Eso significa que cualquier sombra, cualquier oscurecimiento, cualquier competencia con la luz de la luna, que es muy fuerte, no va a dejar percibirlo. Por eso es que de un día para otro bajó de 3.1 a 1.5, cuando la luna
salió del campo visual del telescopio que lo estaba observando y disminuyó la luminosidad solar reflejada en el objeto. El objeto se hizo más visible. Se espera que en los próximos días esto vaya mejorando. Ahora, los especialistas han dicho que va a ser visible hasta determinada temporada, me parece que hasta abril. Va a ser visible más o menos hasta fines de abril. Fines de abril. En mayo entra a una zona donde ya no lo vamos a ver. Y por lo tanto, no vamos a saber de él hasta el año 27, hasta fines del año 27, principio del año 28. O sea, 2 años escondido prácticamente. Más o menos son 4 años. 4 años. 4 años de periodo. Entonces lo vamos a ver en el año 28 más o menos, 27, 28, y luego viene el 32, diciembre del 32, lo que ahora se ha calculado que podría ser el encuentro. A ver, un impacto entre un asteroide con las dimensiones que hemos hablado, entre 40 y 100 metros, ¿qué podría originar en la Tierra? Sobre todo si impacta contra una zona urbana, una zona, digamos, en donde hay habitantes, una ciudad, digamos, ¿no? Bueno, hay 2 maneras, se ha previsto hasta el momento 2 formas o 2 consecuencias de este acercamiento. Uno, que el objeto impacte con mucha velocidad en la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre va a oponer resistencia, se va a calentar. Puede ser que reviente, puede ser que se fragmente. Si hay una explosión del asteroide, lo que va a suceder es que esto va a producir una onda de choque, como si fuera una explosión de una bomba atómica. Esa onda de choque puede producir destrucción por sí misma. Se estima que en inglés se le llama los mataciudades, que un asteroide de este tamaño, de varias decenas o centenas de metros, puede destruir una ciudad. Y dependiendo de dónde ocurre esa explosión, la velocidad que trae, podría destruir una ciudad. Se habla de una ciudad tan grande como Londres, París o Nueva York. Claro, porque el efecto además es como equivalente a varias bombas atómicas. Así es. La otra posibilidad es que exista un impacto fuerte, que traiga una masa caliente que produzca incendios forestales, etc. Y que destruya alrededores de una ciudad. Si cae en el mar, esto se cae en tierra, si cae en el mar, puede causar un tsunami. Ese tsunami consiste en un movimiento del mar, de la superficie del mar, que produce una onda de agua, en este caso, como si fuera un tsunami de un terremoto, causado por un terremoto en el agua. Ahora, la preocupación es enorme en la NASA, y entiendo que se están activando protocolos también frente a esta posible o eventual contacto con la Tierra. Así es. ¿Qué significa un protocolo de ese tipo? Porque tenemos protocolos, por ejemplo, para sismos, pero eso es, digamos, una situación, una catástrofe, podría decirse, ¿no? En el norte de Rusia, en Siberia, ocurrió un impacto de un objeto parecido a esto, un objeto de varios cientos de metros. Y parece que ese objeto explosionó en la atmósfera. Fue Siberia, un espacio casi vacío, ¿no? Con nieve perpetua posiblemente. Y esto casi no causó mucho impacto en seres humanos, ¿no? Pero fue muy fuerte. Parece que fue esta onda sónica la que causó una explosión en la atmósfera y arrasó con esta parte de Siberia. Algo así podría pasar con esto. El otro extremo es que impacte en tierra donde no hay población
y produzca un cráter. Por ejemplo, el cráter que hay en Arizona. Ese cráter tiene un diámetro de aproximadamente 1,5 kilómetros. Yo he visitado ese cráter. Es impresionante, ¿no? Es una hendidura enorme de 1,5 kilómetros de lado a lado. Que podría ser también efecto de un hecho similar. Exactamente. Posiblemente de algo parecido a este impacto, ¿no? Pero era un sitio pues absolutamente vacío de hace mucho tiempo atrás. Perfecto, estaremos atentos porque, bueno, si bien todavía es el 2032 y se calcula podría producirse un impacto, habrá que hacerle un seguimiento pero de manera muy detenida para, en todo caso, evacuar, ¿no?, poblaciones enormes ante las posibilidades de un desastre. Para eso lo primero que se está tratando de hacer es corregir permanentemente, mientras hay observación, la posibilidad de que choque o no choque. Hay muchas personas que están pensando que lo más probable es que no haya choque, que no haya encuentro. Esto ha ocurrido con otros casos parecidos, donde al principio parecía que iba a haber un choque y poco a poco fue disminuyendo las probabilidades hasta que se convirtió en 0. Correcto. Hay una zona que es la zona de influencia del impacto. Esa zona, lo que tenemos que saber es si la Tierra va a estar en esa zona o no. Si no está en la zona, la probabilidad es 0. Correcto. Y eso es lo que todo el mundo piensa, sueña que sea así. Esperemos que así sea. Y es lo más probable. Perfecto. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que todavía es muy prematuro. No hay 2 meses todavía de que conocemos. Pero la alerta ya se ha dado, ¿no?, ante cualquier eventualidad. Perfecto. Esto va a continuar 4 años más de espera. Creo que para el año 27 y 28 vamos a conocer mucho más. Y hay una cosa muy importante que vale la pena tomar en cuenta. Nos acaba el tiempo. Y es que en el año 27, a fines del 27, se va a lanzar un satélite especial que va a ser uno de los guardianes que va a observar en el infrarrojo con mucho mejor contraste la luminosidad de estos objetos perniciosos. Muchísimas gracias, don Javier Eraut, docente de astrofísica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches. Buenas noches y tranquilidad para todos los televidentes. Perfecto. Momento de hacer una pausa para hablar sobre los impuestos también a las aplicaciones, hasta los streamings concretamente. Así que vamos a volver para hablar con un experto tributarista sobre el tema. Volvemos. Bien, antes de continuar con las entrevistas, urgente, hay contacto con lo que estamos viendo. Trujillo. Ha colapsado el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, en pleno centro de Trujillo, la capital de la libertad. Se presume que hay gente atrapada entre las estructuras que han cedido, y lo que estamos viendo es la desesperación del público que un viernes por la noche justamente se encontraba en el interior de este centro comercial, justamente disfrutando. Además, los niños están de vacaciones. Son momentos en que todavía hay también distracción de padres, de hijos, por esta temporada de verano, y ahí estamos viendo cómo están evacuando, y lo decíamos, padres e hijos justamente con niños en los brazos, y ahí está la estructura colapsada. Los bomberos están atendiendo en este momento a los heridos que han resultado producto de esto, y a las personas atrapadas. Solo un dato que nos alcanzan aquí por interno. El 5 de enero del 2024 se había informado por parte del Real Plaza que se habían realizado ya las modificaciones respectivas y que las instalaciones se encontraban en perfecto estado. Eso un año antes, y hoy vemos que ha habido o que se ha producido este desplome. Más información de todo esto al cierre, al término de Diálogo Abierto. Bien, ahí tenemos el avance entonces de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar ahora de lo que habíamos adelantado. Los impuestos, los tributos que se anunciaron para las plataformas digitales, concretamente el pago
del IGB. Nos acompaña el doctor Francisco Pantigoso, abogado tributarista. ¿Cómo está, doctor Un Pantigoso? gusto, Ricardo, estar contigo. Yo lo leí hace 2 días en un diario y usted decía que finalmente las empresas no van a pagar nada. Quienes vamos a pagar somos los clientes. Lo que pasa que, Ricardo, el IGB, que es el tema que nos concierne, es un impuesto al consumo y quienes sufren el dolor en el bolsillo, como se dice, son los consumidores, es decir, todos los que utilizamos plataformas. Este decreto legislativo, el 1623, que salió el año pasado, recordarás, grabó las plataformas como Netflix, ¿no? Y unas otras que existen para efectos de tener una mayor recaudación. Pero lo que siempre hemos objetado es si es pertinente la medida, porque quien sufre, ¿no es cierto?, esa carga es quien utiliza la plataforma, ¿no? Y como estamos viendo en nuestro país, llenar de tributos al ciudadano de pie yo creo que no es lo más conveniente, ¿no? Ahora, este impacto, ¿cuándo se va a empezar a sentir ya por parte de los clientes de las plataformas? No, ya se está sintiendo porque ya se está aplicando. ya se está sintiendo porque las plataformas lo que hacen es perciben, o sea, cobran el IGB ya en los recibos, ¿no? Adicionan el IGB y muchos ya están viendo que sus recibos están incrementados en 18%, ¿no? Entonces, esto ya es inmediato. El tema es que, como muchos dicen, oye, ¿por qué no ha sido una tasa menor? Tú sabes muy bien, por ejemplo, que restaurantes, hoteles, establecimientos de hospedaje, MIPES, tienen una tasa de 8, más 2 de IPM, 10%, y acá debió pensarse en una tasa reducida, ¿no? A efectos de no golpear. Claro, lo que se busca también es con este tributo es recaudar, ¿no? Una recaudación fiscal. Se hablaba de 200 millones, me parece, de dólares. Que Claro, se debía, exactamente. justamente... O sea, hay una proyección de 180 millones por ese IGB y 20 millones por los casinos, ¿no? Correcto. Lo cual hacen 200 millones de mayor recaudación. Es necesaria la recaudación, por supuesto, ¿no? Sin duda. Necesitamos, obviamente, cubrir una serie de necesidades públicas. Sin embargo, como te repito, de repente esto debió ser gradual, mejor pensado, ¿no? Teniendo en cuenta que otros sectores tienen beneficios. ¿Y habría alguna fórmula para que sean las empresas finalmente las que tributen? No, porque el que consumo es el ciudadano de pie. En el IGB tú sabes que cuando uno vende un bien, ¿no? El vendedor lo que hace es trasladar la carga económica al comprador, ¿no es cierto? Nos cuesta el tributo porque somos los incididos económicos, es en una operación nacional. Pero cuando utiliza servicios de no domiciliados, el consumidor somos todos nosotros, ¿no? Y era imposible, prácticamente imposible, que nosotros nos acercáramos a pagar el tributo directamente. Entonces lo que se creó es algo que está en otros países, que la plataforma te cobre, ¿no? Entonces el sujeto del impuesto en este caso somos todos nosotros y la plataforma te cobra en los recibos. Ahora, ¿este impuesto es solo IGB o también incluye algún otro tipo de tributo? Lo que se ha ampliado es el selectivo, por ejemplo, a los casinos, ¿no? Ya. Todo el tema digital está sufriendo una transformación, ¿no? Estamos en un mundo nuevo, ya lo virtual, lo digital es lo que está primando y se ha incrementado tributos, no solamente el IGB que estás hablando, sino también el selectivo a los casinos, como te digo, ¿no? El selectivo está en 0,3% hasta junio y luego será 1%. Y además hay otro tributo que es el impuesto a los juegos del 12%, ¿no? También a los casinos. Ahora, doctor, tomando en cuenta que estamos en una temporada digital, en que todo se está yendo a las plataformas, inclusive el fútbol ahora llega por plataformas digitales, ¿y va a ser esta una herramienta importante para recaudación fiscal, no solo en el Perú, sino en el mundo? Mira, esto viene prácticamente en todas las latitudes, ¿no? En nuestra zona latinoamericana nos llevan varios kilómetros de ventaja países como Colombia, Argentina, Brasil. Recuerda, Ricardo, que nosotros empezamos con servicios digitales grabados, pero para empresas, para un servicio prestado por un no domiciliado, utilizado por empresas. Y eso fue hace como 20 años atrás. Fuimos pioneros. Pero lo que se está llenando son los vacíos, pues había un nicho que era justamente
la utilización que hacen las personas naturales, no empresas, de esas plataformas digitales que ahora se está llenando ese vacío. Es un nicho que, como te repito, no solamente en Perú, sino en Europa, eso parte del plan BEPS 1, ¿no?, de la OCDE, que ya había dicho hay que grabar esto que no se está grabando, ¿no?, porque los tiempos cambian y a medida que la economía digital crece, se van buscando formas de grabar, ¿no? Ahora, Nuevas. las publicaciones por Facebook, entiendo las que son comerciales o de publicidad, ¿también ya están siendo grabadas? Claro, claro, porque son las plataformas que estarían grabadas, ¿no? Como Facebook, no solamente eso, también el e-commerce, ¿no? El tema del e-books. El decreto legislativo que siempre hay que chequear es el 1623, Ya. que creó el Netflix Tax, pero te da una lista de todas las plataformas y formas digitales de esta economía nueva, ¿no?, que están grabadas. Economía nueva, ¿no? Esa va a ser seguramente un tema para seguir hablando, no solo sobre el tema del Perú, sino en el mundo, porque las plataformas van a seguir creciendo. Muchísimas gracias, doctor Francisco Pantigoso. Un gusto, Muy, Ricardo. muy amable. Nos vamos, termina esta edición. No se muevan, que en instantes más información de lo que está ocurriendo en la ciudad de Trujillo. Ya hay información de varias fuentes oficiales sobre el tema. Vienen entonces al cierre con lo último de las noticias con Carola Román. Por nuestra parte, muy buenas noches, hasta el lunes.